Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy bien, buenas noches a ustedes, amigos televidentes de este su programa En Tres Puntos. Aquí estamos para compartir con nuestro invitado especial, pero antes de ello vamos a darle la oportunidad al doctor Balcácer para que dé las buenas noches. Adelante, doctor. Gracias, Guillermo. Buenas noches a ti, buenas noches al país, que noche tras noche y de manera muy especial pues nos permite entrar a sus hogares y llevarle informaciones importantes. Y como en el día de hoy, Guillermo, tener invitados muy importantes que no todos los días están en la televisión opinando. Por eso, cuando tenemos un invitado como el que tenemos hoy, de la trayectoria profesional, deportiva y personal, como la figura que tenemos hoy, una figura emblemática de la medicina, un miembro del Salón de la Fama del Deporte Dominicano, pues le tenemos un plato fuerte a la familia dominicana. Pero te vamos a permitir a ti ese honor de que tú lo presentes. Es un honor, como usted acaba de decir, presentar y compartir con el doctor Diego Hurtado Brugal, un endocrinólogo reconocido en la República Dominicana. Además de, si empezamos a mencionar su currículo, no terminamos hoy. No, entonces no hay programa en eso. No hay programa hoy. Bienvenido, doctor, nuevamente a su casa. Un gusto. Guillermo, Nelson. Un gusto. Amigos, extrañados desde siempre. Y este programa que yo siempre he admirado y que tengo el orgullo de venir siempre que ustedes me invitan a interactuar en temas de hondo palpitar internacional. Así es. Y importante para la familia. Así es. De manera que es un honor, reiteramos, doctor, contar con la presencia suya y más con la capacidad, las competencias profesionales en el ámbito de la endocrinología. Y con el doctor vamos a tratar una serie de temas interesantes que ustedes no se van a mover de ahí, porque vamos a hablar de la diabetes, vamos a hablar de los tipos de diabetes, de la obesidad, de la andropausia de la enfermedad y de la menopausia también. Y de las enfermedades de la tiroides. Correcto, y de las enfermedades de la tiroides, que son las enfermedades comunes que atacan mucho al ser humano en estos momentos. Guillermo, yo quiero que ustedes me permitan. Adelante. En los últimos tiempos, hace muchos años, me he estado dedicando a la investigación de la historia, de la evolución del ser humano y de la medicina. Qué bien. Estamos hablando de Platón, Aristóteles, y yo viendo lo que ha sido el proceso evolutivo del hombre. Imagínate que hace 2000 años el ser humano vivía en promedio 38 años. Hace 2000 años. Entonces uno se pone a ver qué enfermedades presentaban en esa época los seres humanos. Y como a través del tiempo y en la prolongación de la vida se han ido presentando lo que se llama hoy enfermedades de la tercera edad, que son especialmente la hipertensión arterial y la diabetes. Aunque son enfermedades genéticas, para que la gente lo entienda, o sea que son enfermedades heredadas, pero un papá diabético con una mamá diabético, abuelo diabético, teóricamente los hijos debieran ser diabéticos, pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque hay factores desencadenantes de la enfermedad. Y por ejemplo, la obesidad. Algo que prácticamente el mundo ya no se escapa
del sobrepeso y la obesidad. Y tú te pones a pensar, mucho tiempo atrás, no había mucha gente obeso. ¿Usted recuerda cuáles eran los epítetos o cuáles eran los halagos para el que tenía un barrigón, el que andaba gordo? ¿Cuál era el sinónimo de tú eso? te pones a ver, en principio de la vida, los arios, los vikingos, todos eran atletas. Y el niño que nacía gordito lo mandaban para la cocina. Porque el mundo era invadir, conquistar, pelear. Y el instrumento de guerra era una lanza, una flecha o un hacha. Quiere decir que un hombre ágil le ganaba a uno que era gordito. Entonces la condición de esa época era que todo el mundo tenía que comer una alimentación adecuada, rica en proteínas para la guerra. Inclusive en el 1941, 42, cuando Hitler invade a Francia, los laboratorios hitlerianos inventaron un medicamento que se llamaba anfetamina. ¿Con qué fin era la anfetamina? Con que el soldado nazi durara 72 horas sin dormir. Pero ¿qué pasa? Se dieron cuenta que ese medicamento quitaba el hambre. Y cuando invaden Francia, que en 29 días lo conquistaron, el ejército alemán no dormía y el otro estaba durmiendo. Fíjate qué cosa más interesante. Después viene la moda. Francia, París, los grandes modistas. Toda esta administración, por ejemplo, de tiroides, en los años 60 los endocrinólogos le daban tiroides a las mujeres para que no engordaran o perdieran peso, sin tener ninguna enfermedad tiroidea. ¿Por qué? Porque Francia empezó a venderle al mundo 3 cosas. La Torre Eiffel, la dieta del Mediterráneo y la delgadez de las mujeres, que era la que lucía la vestimenta. Doctor, Fíjate en eso, qué interesante. pero hay algo. Mire, esa sinopsis que usted está haciendo de las cosas que vamos a tratar, ¿qué le parece si usted nos vamos a hablar de la obesidad? Porque tenemos 5 temas y ya lo dijimos a la gente. Entonces no podemos decírselo en un minuto. Tiene que ser... Hable, nos gustaría oír de la obesidad. Bueno, el problema vino primero cuando se empezó a hacer los alimentos industrializados. Lo llamado chatarra. Los alimentos industrializados. Que comienza con la compota. Oh, pero mire qué bien. Cuando las mujeres no querían amamantar a su niño porque se vendió la idea de que los senos caían, empezaron a utilizar compotas. Inclusive hay una compota que tiene una fotografía de un niño coloradito, bonito, Sí. gordito. Así es. Que mi maestro, un mexicano que en paz descanse, uno de los grandes endocrinólogos de América Latina, decía que esa foto de ese niño era hijo de una prediabética o diabética, decía él. Entonces hubo un concepto mundial generalizado de que el niño gordito era el niño que estaba sano. Entonces empezó a incentivarse la civilización. La civilización nos lleva a comer en la calle, a comer comida chatarra, a comer comida industrializada. Se prolongó la vida con los antibióticos, los grandes avances en el campo de la medicina. Y empezó la raza a mezclarse con la cuestión de los aviones.
porque era difícil tú encontrar que un chino se casara con una dominicana hace 100 años. Entonces todo el mundo empezó a subir de peso y empezó a estudiarse, que comenzó la endocrinología. Porque yo que venía pensando ahora para el programa, fíjate que en el 1890 había un médico en Alemania que se llamó la época de Naumann, que era el hombre que más sabía de diabetes del mundo, o por lo menos se decía eso. Y él iba a los congresos y decía que los diabéticos de él vivían 5 años. Y hoy en día no nos morimos de eso, si nos controlamos adecuadamente. Claro. ¿Y qué dijo Naumann? Pero cuando empezaron a cuestionarlo, el único tratamiento que él tenía era una dieta de reducción. O sea, un paciente de 200 libras la llevaba a 90. Así cualquiera se cura. Pero entonces el tipo estaba acostado en una cama que no hacía ningún trabajo ni ninguna actividad. Y entonces Guillermo se empezó a hablar no solamente de sobrevida, sino de calidad de vida. Entonces, cuando vino el aumento, que tú ves que los países industrializados tienen una obesidad tremenda. Y cuando yo empecé a estudiar endocrinología en 1973, era un 6%. Hoy estamos hablando de un 12%. Y por cada diabético conocido, hay uno por conocer. O sea que estamos hablando de un 24%. Y hay una asociación directa entre diabetes y hipertensión arterial. Entonces, indudablemente, que a pesar de todos los congresos, a pesar de todos los planes, de todo lo que se ha hecho, no hemos podido combatir la obesidad. En unos países más que en otros, ¿verdad? Imagínate tú, por ejemplo, los hispanos en Estados Unidos. Porque antes pensábamos que nada más los ricos engordaban. Eso era lo que le decía al principio, que esa era una de las características de la persona que andaba gordo, obeso. ¿Qué era lo que se le decía? Ese sí está en buena, mira cómo anda. Exacto. Ahora se sabe, por ejemplo, Diego, que una si te parece, esa parte del tema, vamos a continuarlo después. Correcto. Esta pausa. Vamos a cumplir con nuestra primera pausa comercial, doctor. ¿Cómo no? Y de inmediato regresamos con el doctor Diego Hurtado Brugal, endocrinólogo. Adelante, señor director. Continuamos en este su programa en 3 puntos con el doctor Diego Hurtado Brugal, endocrinólogo, y en el primer segmento pues estamos hablando de la obesidad. La historia, de manera introductoria, y ya estamos entrando en materia. Doctor, en lo que tiene que ver con la República Dominicana, ¿cómo andan diríamos los índices de obesidad y cómo pudiéramos controlar esa situación? Bueno, ¿cuál es su recomendación como profesional? La obesidad en República Dominicana tenemos que dividirla en sobrepeso y obesidad mórbida, o obesidad importante cuando se está hablando, porque se ha buscado estadística de ver cuando una persona está en sobrepeso, se mide el índice de masa corporal, se han hecho estadísticas, pero el sobrepeso, la obesidad es una cuestión de tipo visible. La gente te dice, tú estás gordo. El problema viene en que todos los festejos de la sociedad moderna están acompañados de comida. Una boda, hay comida. Un bautizo, hay comida. La situación política, y estamos en campaña, hay comida. Una reunión cualquiera, hay comida. Hay comida.
Y aparte de eso, el ser humano está hecho para tener, antes el ser humano comía por hambre, que es la condición fisiológica de alimentarse para mantenerse vivo. El hambre, que puede ser gástrica o que puede ser Emocional. cefálica, o sea, que tiene dos formas de tener hambre, contracciones de tipo gástrica, pero también en el hipotálamo hay un centro que está el centro de la sociedad, de la saciedad y el centro del hambre. Pero ¿qué pasa? El ser humano de hoy no come nada más por hambre, que come por apetito. El apetito no es más que la sensación gustativa y psicológica y en el subconsciente de cosas que nos gustan. Por ejemplo, en mi experiencia médica, las mujeres tienen una tendencia en Dominicana de alimentarse más con carbohidratos y con harina que con carne o proteínas animales. Pero ¿qué pasa? Ya hoy se ha estudiado en el metabolismo intermediario, los carbohidratos se vuelven grasa. Los carbohidratos, cuando tú lo ingieres en el metabolismo, se vuelven grasa y comienza a acumularse. Otra de las cosas que lleva también al aumento de peso es la multiparidad. O sea, no es lo mismo una mujer que ha tenido 2 embarazos que una mujer que ha tenido 8 embarazos. Porque se liberan hormonas en ese momento y el aumento de peso, la sínfisis pubiana, la cadera se eleva y es un factor. El estado de ansiedad. Viví en la capital. Vivir en la capital no es lo mismo que vivir en Jarabacoa o Contán. O en Santiago Y Rodríguez. en Dajabón. No es lo mismo. O en La Vega. Digo, La Vega ya está La tensión complicada, que te da, a pesar de que el ser humano tiene lo que se llama el síndrome de adaptación. Pero aquí es que estamos hablando de todo, de política, de trastornos psicológicos y algo que se ha hecho más difícil, a pesar de que los gimnasios y un grupo ahí, la gente no hace ejercicio físico. Por ejemplo, en Estados Unidos las minorías tienen menos oportunidad de hacer ejercicio físico. Son los más pobres. Entonces trabajan en una factoría. Cuando llegan en la noche, ya tú sabes, a comer, a ver televisión para volverse a levantar por la mañana. Entonces no tienen sitio de esparcimiento como lo tienen otros grupos. De prolongación de la vida, característica propia de la condición étnica de cada cual, te va llevando a ese sobrepeso. Y Bien. cuando Adelante, usted habla doctor. así de sobrepeso, doctor, hay 2 tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. ¿Cuál de las 2 es más propensa a hacer que un paciente se convierta en un paciente obeso? La tipo 2. Porque la diabetes tipo 1 es un porcentaje muy bajo. Porque es una diabetes que se presenta entre 0 y 25 años. Y que tiene una característica que no es hereditaria. Es de corte inmunológico. O sea, hay una reacción inmunológica donde se destruye las células beta del páncreas y el paciente deja de producir insulina. ¿Deja de producir o deja de producir una parte de No, insulina? deja de producir insulina. Pero el diabetes tipo 1 solamente se controla con insulina. Con insulina. El diabetes tipo 2, que teóricamente se presenta después de los 25 años, que es lo que se llamaba antes diabetes del adulto.
Y esa diabetes del adulto, que muchas veces va acompañada de hipertensión arterial, de obesidad, en un porcentaje muy alto, la demanda de insulina, y como yo lo digo muchas veces en cátedra, es como que usted tiene un carro, que no es lo mismo que tenga 5 años, que tenga 20 años. El páncreas de uno no se sabe para cuántos años estaba hecho. Y si tú vives 100 años, entonces con grandes cantidades de grasa, con una resistencia a la insulina, pero la evolución natural es que tú caigas en diabetes. Entonces ahora estamos hablando de prediabético, porque los dominicanos hablan de diabetes emocional, de hipertensión emocional. Eso no existe. El que es prediabético y el que es diabético es diabético. Ahora, que el azúcar se suba por condiciones emocionales, bueno, eso es verdad, pero ya usted es diabético. Y fíjate, nosotros en el avance tecnológico, imagínate tú que la insulina se descubre en el 1923, 21-23, en Canadá. Y la primera inyección de insulina que se le puso, porque las experimentaciones eran en perros, se le quitaba el páncreas, se le subía el azúcar al perro, entonces alguien dijo, bueno, ahí hay algo que controla el azúcar. Y se le puso el nombre de insulina. Entonces, ¿qué pasa? El primer niño, todavía yo me acuerdo hasta el nombre, tenía 13 años, se llamaba Fergus, y tenía una diabetes tipo 1. Yo estaba en coma ese niño, muriéndose. Entonces le pusieron insulina y el niño se recuperó. Ahí cambió la historia para siempre de la diabetes. Pero ya venía desde la época del 45, el 50, cuando la guerra, la Segunda Guerra Mundial, las heridas del ejército se trataban con un antibiótico que era sulfa. ¿Tú te acuerdas de eso, Guillermo? Sulfa. Guillermo no había nacido. No, pero sabemos por historia. Sí, por historia. Todavía la sulfa se usaba hasta el otro día. Y se encontró que muchos heridos al otro día morían después que le ponían la sulfa. Y cuando le chequeaban la sangre encontraban el azúcar en 0. Le produce una hipoglicemia. Una hipoglucemia. Entonces eso se llamó, cuando le quitaron en la parte bioquímica, el OH que daba el antibiótico, apareció la sulfonilurea, que la más conocida era la glibenclamida, ¿tú te acuerdas? Por allá por los años 50. Bueno, ya por lo menos teníamos algo para tratar los diabéticos tipo 2, porque eso no funcionaba para el tipo 1. Y después vino un medicamento que hasta hoy en día se usa muchísimo, que es la metformina, que es lo que se le llamaba las drogas hipoglucemiantes de la primera generación. Ya tenemos drogas de la tercera generación. Entonces, lógicamente, ya una persona diabética vive con una calidad de vida si se trata. Y algo que yo quiero hacerle llamar aquí, la mayoría de los hombres dominicanos esconden la enfermedad o no la aceptan. Diferente a Para las no mujeres. usar la insulina. Para no, porque hay mitos en Dominicana. Ah, sí. Hay unos mitos medio jodón. Hay unos mitos. Sí. De vez en cuando hemos compartido esas impresiones con nuestro amigo Juan José de esos mitos. De esos mitos,
de que los tratamientos para la diabetes producen disfunción eréctil, de que un individuo diabético en la imagen se ve menos hombre, lo cual no es verdad. Pero doctor, debe ser todo lo contrario, porque inmediatamente una persona tiene esos síntomas, entonces con más razón debe de acudir Pero a lo un profesional ponen cada a rato, tratarse. Guillermo, yo veo pacientes. El otro día yo vi una pareja de esposos que él tiene 5 años diabético y la mujer no lo sabía. Te estoy hablando de experiencia, ¿eh? Sí, sí. Y yo tengo ya 47 años de especialista y Doctor. 52 de médico. Doctor, Casi Y yo nada. he visto mucha gente. doctor, ¿cómo usted? Y te hago esa diferencia, ¿eh? Así es. Inclusive tú le pones un tratamiento, el paciente mejora y al año deja el tratamiento. Ya yo me curé, ya yo no tengo eso. Doctor, a mí me gustaría oír su opinión, la suya, para el público, que yo le he oído, respecto a que hay médicos endocrinólogos que le ponen un tratamiento de base de insulina que se pongan tantas unidades en la mañana y que no tienen que ponerse más. Y en la tarde quizás han comido píparamente hablando, una comida fuerte y la azúcar le sube porque la insulina quizás tiene un tiempo de unas 14 a 16 horas. ¿Cuál es su opinión respecto a usar entonces 2 tipos de insulina, si así se pudiera, o usar 2 veces en el día? Mira, ¿y de qué dependería? Eso el va a número? depender de concepto. Hoy que nosotros vamos a un congreso y siempre que hablamos en Peña y todo esto, no es lo mismo un diabético ruso o ucraniano o suizo que un diabético dominicano, aunque la enfermedad no quiere decir que es la misma. Pero la forma de tú controlar esa diabetes. Imagínate tú que en Rusia viven 9 meses con temperatura debajo cero. La alimentación de un ruso es muy rica en proteína y con grandes cantidades de calorías hipercalóricas. Entonces hay 2 tipos de insulina en sentido general, aunque tengan nombres comerciales diferentes. La insulina de acción intermedia, que es la insulina que dura 24 horas teóricamente. Cuando usted habla de teórico es que puede ser Es mucho que la menor. práctica no es así. Entonces, por eso, ¿Y la por qué gran muchos mayoría... endocrinólogos la ponen y le dicen a los pacientes? No. Es que para mí y para todos los que... la insulina no llega más allá de 14 horas. Y si tú tienes una serie de actividades, puede que disminuya más, porque acuérdate que son una proteína extraña, que el cuerpo la rechaza. O sea, tú te estás poniendo 50 unidades de insulina, pero eso no quiere decir que tú estás utilizando 50 unidades. Bien, Porque hay una parte que se elimina por el riñón. así es. Doctor, antes de irnos a nuestra pausa comercial, vamos a brindar con los sabrosos jugos ricas, que aquí sí hay calidad y salubridad en unos productos que pues son una marca país, que han hecho historia en la República Dominicana y de igual forma en los países donde se distribuyen los productos ricas. Doctor, vámonos. Cuando volvamos, ¿Sí? ese tema es bueno que Diego lo concluya con amplitud, porque Así muy es. importante. Vámonos a nuestra siguiente pausa comercial y regresamos. Muy bien, continuamos en este su programa en 3 puntos con el doctor Diego Hurtado Brugal, endocrinólogo. Doctor, usted tenía
Sí. un tema inconcluso antes de irnos para que Respecto Sí, al uso bueno, de la mira, insulina. Correcto. Tú pones la insulina comienza, la insulina intermedia, comienza a actuar entre 7 y 15 minutos, teniendo un pico máximo de acción que se habla entre 6 y 8 horas, para después ir descendiendo. La otra insulina, que se llama insulina regular, insulina simple, Esa es la que dicen rápida. rápida, como ustedes le quieran llamar. Esta insulina subcutánea se ha calculado que dura dentro del ser humano su acción 2 horas. 2 horas. Hay muchas escuelas de endocrinología en el mundo. Por ejemplo, hay los suizos, que para ellos cenar es una ceremonia. Usan combinaciones. Se ponen insulina intermedia y antes de las 6 de la tarde se ponen 15 de insulina rápida. Y no vuelven a ponerse insulina de acción intermedia de noche. Hay otros que utilizan 10 unidades y se pueden poner también la lenta, o sea, la intermedia. Ujú. Entonces ahora se ha hecho una combinación de insulina intermedia e insulina rápida. ¿Y qué tiempo Que en dura Estados eso? Unidos la combinación es 75% de intermedia y 25% de rápida. Aquí la tenemos 70-30. Eso es lo que se llama la insulina 70-30. ¿Qué tiempo dura entonces? Bueno, el 30% es de rápida. Tú calculas, si tú estás poniendo 40 unidades en la mañana y tú eres una persona que desayuna bien importante, tú estás utilizando 12 unidades de rápida. Y 7 por 4, 28, 28 de intermedia que tú vas a durar para el día entero. Ahora, en mi experiencia, yo siempre aconsejo a los diabéticos que usen 2 dosis. Una en la mañana, que sería 2/3 de la totalidad. Vamos a decir que este paciente se pone 70 unidades. Se pone 50 en la mañana y 20 antes de cenar. Y te cubre las 24 horas. Porque eso que la gente dice, no, porque a mí lo que me subió un chin. Cuando esa azúcar sube, eso se deposita en las arterias. Doctor, cuando una persona no tiene una disciplina para la alimentación, las 3 comidas diarias, desayuno, comida y cena, hay personas, esas personas, reitero, que no tienen esa disciplina de comer a un horario, además de comer a un horario también, no tener una alimentación balanceada. ¿Cuáles son las consecuencias y sus recomendaciones? Mira, Guillermo, el control de la diabetes es muy claro. Son 3 cosas: dieta, ejercicio y medicamento. No hay más invento, ni brujería, ni nada. Si tú haces esas 3 cosas adecuadamente, teniendo un médico que te cuide, que yo tengo mi cardiólogo y yo soy internista, pero él sabe más que yo del corazón. Entonces tú tienes que buscar un médico que sepa de eso, que tenga experiencia, que te cuide, que te oriente. Entonces hay dieta que nadie va a llevar la vida entera. ¿Quién? Entonces, ¿Y doctor, quién no va a un para que restaurante? usted siga ahí mismo, usted es de los médicos que le dedica el tiempo para hablarle al paciente. Pero seguro. Porque hay médicos que van y en 10 minutos seguidos le indican una caterva de análisis y una serie de cosas y ven dentro de una semana tráeme los análisis. Bueno, por eso, porque la medicina que tú hiciste no es la medicina de hoy. Era de vocación, no comercial. No, y no solo de vocación, sino que ahora hay seguros. Entonces, para hablar de seguros, tenemos que coger varios programas. ¿La diabetes se cura? No se cura.
se controla, pero no se cura. La ciencia todavía no ha llegado hasta ahí. No. El El doctor problema- O no ha querido llegar. No. Es que el problema de las enfermedades genéticas es que no se ha avanzado mucho en el campo genético. O sea, ¿dónde está la hipertensión arterial? ¿En qué cromosoma? Y después que identifiquemos el cromosoma, vamos a decir el 17, ¿en qué alelo? Y hay más de 200,000 alelos en esa. Entonces, se ha trabajado mucho en el campo de la genética, pero lo ideal no es beberse una pastilla. Lo ideal es tú identificar dónde que está en el cromosoma tal y hacerle así con algo que ya elimine eso. Profesor, fíjese. Y entonces, si logramos eso, vamos a vivir como Drácula, 760 años, Profesor, para pues déjele decir, sacarle la sangre a nuestros enemigos. déjele decir, Guillermo, déjele decir que hay dos cosas que me han gustado. Primero, la disertación del doctor. Segundo, que es verdad, cuando yo ejercía de médico, le dedicábamos mucho tiempo a los pacientes. Y tercero, que el profesor fue profesor mío de endocrinología. Ah, excelente. Me gustaría, profesor, que usted me hablara. ¿Le dedicaba tiempo el profesor al estudiante también? Sí, Ah, profesor. bueno, siempre. testimonio. Además, el profesor tenía, los estudiantes en la Universidad Autónoma, teníamos mucha Además, me voy a dar mi bombo. admirábamos al Me profesor. nombraron profesores meritísimos de Porque la ¿Cómo? admiramos al profesor. Excelente, la más alta categoría. categoría. Oye, admiramos al así es. profesor. 40 años porque el dando clases. profesor también, Honorífico. también ¿Cómo? era el Y profesor. que, oye, que quede claro, que nunca cobré un peso. Oye, Guillermo, Ajá. que el profesor, los estudiantes, teníamos cierta admiración porque aparte de eso era un ídolo deportivo. Claro, Profesor, claro. dígame algo. Usted puede hablarme, no simplemente hablando, sobre la andropausia y la menopausia en este segmento de 2 minutos que nos queda. Mira, Porque la diabetes es un tema que nos cogería 3 programas. Mucho. Pero entonces vamos a orientarlo Mira. ahora en eso. se ha tratado de identificar lo de la andropausia. Y eso sería una disminución de la producción de testosterona por el testículo del hombre según el proceso evolutivo de la enfermedad. Pero mi maestro, que siempre lo tengo en mente, en una conferencia le hicieron esa misma pregunta. ¿Cuándo estamos hablando de un andropáusico? Él dijo, estamos hablando de un hombre entre 55 y 70 años, con pantalones jeans, zapatos de gamuza sin media, un reloj Rolex y un carro deportivo. Este es un andropáusico. Sí, síganse el estudio. Oye, la verdad que el doctor Escobar era una cosa genial ese hombre. Inclusive yo me acuerdo en una conferencia que le preguntaron que era preferible, él dijo, es preferir viejo y enfermo que no joven y sano. Y puso una fotografía de James Dean, el actor. Y si ustedes lo ven, nunca tuvo una enfermedad, pero se murió a los 23 años. ¿Qué ustedes prefieren? Entonces uno dice, bueno, si yo puedo controlar mi enfermedad, si yo puedo tener calidad de vida después de 75 años, eso es una gran cosa, porque ya ahí se aprende a disfrutar la vida sin muchas necesidades ni muchos recursos. Usted comienza a filosofar, usted comienza a pensar distinto. Porque lo importante ahora es tener calidad de vida. Claro. Porque enfermarnos nos vamos a enfermar todos. No hay posibilidad de pasar por esta tierra sin tener una enfermedad. Y más si llegamos al 2% de la población mundial, que es la que tiene 70 años. Seguro. Algo tenemos que tener. Entonces, indudablemente que
no se ha avanzado en el campo de la medicina lo que uno espera. ¿Y la Uno quisiera menopausia más. entonces, doctor? La menopausia es una transición hormonal de la mujer. La mujer pasa por la pubertad, ciclo menstrual, embarazo, posparto y menopausia. ¿A qué edad aproximada? Entonces, la menopausia en promedio aparece entre los 45 años a los 55 años, donde hay muchas manifestaciones ¿Cómo cuáles? clínicas, calores, sudores, irritabilidad, ansiedad, depresión, dolores Peleadera en la musculares. casa. Y ya hay terapéuticas muy buenas. Qué bueno. Inclusive hay un medicamento que ya no toca la mama, como antes nos preocupaba mucho. Ujú. Ya no hay la macrodosis de estrógeno, que se puede tratar con mucha seguridad un paciente con manifestaciones evidentes de menopausia y darle una calidad de vida. Así es. Tú me querías preguntar sobre los Sí, nuevos- pero vamos a hacer la pregunta, doctor, después de nuestra última pausa comercial. Regresamos con el doctor Diego Hurtado Brugal, endocrinólogo. Adelante, señor director. Entonces, una cátedra. Muy bien, ya estamos en la parte final de esta entrevista especial con el doctor Diego Hurtado Brugal, endocrinólogo, que nos está dando cátedra de sus competencias profesionales. Doctor, Sí. ¿usted tiene una pregunta? Mira, le voy a hacer una pregunta, Diego, que es muy interesante para mí y creo que para el público. Pero debo de decir que poco programa, hoy viernes 9, han tenido un invitado de esta categoría. Gracias. Diego, mira. La verdad que el afecto es una cosa grande. No, pero es la verdad. Seríamos incapaces de decir lo que no fuera verdad. Dime. Hay un medicamento que yo quiero que tú nos hables un poco de él y que nos diga si puede tener algún tipo de efectos colaterales, que es el Ozempic, que también sirve para diabetes, pero que lo están usando para otro tipo de cosas, particularmente algunas mujeres. Vamos a decir. Mira, Háblame de los Ozempic. ¿Y cuál es la materia prima de los Ozempic? No. En los últimos 20, 25 años, se han descubierto dos medicamentos para la diabetes, que uno es la linagliptina, que también viene como sitagliptina, que se combina con metformina, donde ha tenido un efecto muy bueno en el control de la diabetes. Ahora bien, el Ozempic es un nombre comercial, que también hay otros nombres y hay otras nuevas. Esto es un análogo de la GLP-1. O sea, eso es una acción que estimula la producción, liberación y acción de la insulina. El medicamento, aparte de eso, tiene, y así se ha planteado, un efecto donde disminuye el peso del paciente. Porque es lo que hemos planteado. El fundamento era de que el que pierde peso controla mejor su azúcar o puede regresar los valores de azúcar, inclusive a valores normales. Eso no quiere decir que la diabetes desapareció, pero tenemos un control. Entonces, ese medicamento disminuye la peristalsis del estómago. Ese medicamento ha tenido un auge extraordinario. Pero ¿qué pasa? Como todo el mundo anda buscando perder peso, el medicamento se está utilizando en personas no diabéticas para perder peso.
¿Y qué efectos colaterales pudiera llevar eso? Pero entonces, mira, hay un estudio que yo he venido revisando. Por ejemplo, hay uno de los problemas de que en pacientes con cáncer de tiroides no debe utilizarse este medicamento. Hay un estudio sobre pancreatitis, inclusive porque mucha gente quiere acelerar el proceso. Eso se pone 0.25 miligramos que vienen en un émbolo, en una jeringa, semanal, durante 4 semanas. Después de las 4 semanas, tú puedes subir al doble de la dosis, de 0.50, y eso que tú compras, que no es barata, porque es caro, puede durarte 56 días, la jeringa. Pero ¿qué pasa? Eso no es una magia. Eso tiene que ir acompañado de una dieta baja en calorías y ejercicio físico, porque tenemos amistades que se han puesto el tratamiento, no rebajan, no controlan su azúcar, porque siguen comiendo. Pues tú sabes que la gente cree que hay medicamentos mágicos y tú tienes que ayudar al medicamento. No hay nada mágico. Entonces vamos a seguir viendo el proceso. Muchos pacientes, yo lo indico en diabetes. La persona que quiere perder peso, que no es diabético, yo todavía tengo que esperar tiempo de evolución, experiencia y ver si los efectos deseables sobre el medicamento no interfieren con los efectos indeseables o que peligre la persona. Eso es interesante. Eso es interesante. Doctor, ¿qué nosotros vamos a tener que dejar en agenda otra invitación más seguro, al programa? Seguro. Porque no nos dio el tiempo para poder tocar la parte de la tiroides, que es un tema también muy complejo y que afecta a muchas personas en la actualidad. Pero si usted no puede sintetizarnos en el poquito tiempo que queda, las enfermedades de tiroides, se lo agradecemos. Sí, mira. Causas y consecuencias y cómo se puede combatir. En los últimos tiempos ha aumentado enormemente las enfermedades de la tiroides. Especial una enfermedad que se llama tiroiditis de Hashimoto. ¿Por qué Hashimoto? Porque la descubrió un japonés en los años 50. Esta es una alteración del funcionamiento y de la anatomía del tiroides ocasionada por un problema inmunológico, no de alimentación. Porque antes se pensaba que los problemas de la tiroides eran o por carencia de yodo o por aumento de la ingesta de yodo. Y ahora, con una frecuencia muy enorme, se está viendo esta tiroiditis. Que de 10 casos de tiroiditis, 8 son mujeres. Eso le iba a decir, que mayormente en las mujeres se La manifiesta. enfermedad de la tiroides se ven mucho más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Parece que hay una relación directa con todos los cambios hormonales de la mujer. Entonces, esa parte inmunológica es frecuente. Yo lo veo con mucha frecuencia. ¿Cómo se puede prevenir? No se puede prevenir. Tú lo que haces es que pides titulaciones inmunológicas, por ejemplo, anticuerpos contra la tiroglobulina, que es la proteína del tiroides, y anticuerpos microsemal. Entonces, cuando un paciente llega donde ti con un problema de bocio o un problema de la tiroides, tú mandas a pedir eso. Si las titulaciones son elevadas y la sonografía te sugiere de que hay una alteración o un nódulo o 2 nódulos o un quiste en tiroides, tú haces el diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto. El tratamiento, que yo quiero que quede claro,
En una persona con tiroiditis de Hashimoto, embarazada, aunque los estudios sean normales, debe medicarse, porque se está asociando, no demostrado, de que hay una relación que pudiera existir en modificación del óvulo. Y se habla del síndrome de Down y del autismo. No demostrado, que quede claro, no se ha demostrado. Entonces yo, que hice el departamento de endocrinología ginecológica en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, nosotros los pacientes con tiroiditis y Hashimoto le ponemos tratamiento. Doctor, en 30 segundos, Dime. porque ya el tiempo se nos fue, ¿cuáles son los 5 tipos de alimentos que contienen las mejores proteínas para un paciente diabético? Bueno, fíjate, yo siempre 30 segundos. Yo me he negado, por ejemplo, a eso que dicen la gente. Yo como alimentación natural. Ujú. Pero los argentinos comen carne todos los días. Y los tejanos comen carne todos los días. Ujú. Y pescado los noruegos comen todos los días. Así es, los suecos y demás. Y todo el mundo. Entonces, lo importante es tener una alimentación balanceada y controlar el peso, no qué tipo de alimento tú vas a comer. Pero ya no nos vamos a escapar los alimentos industrializados, no hay forma. Tenemos que aprender a vivir con eso. Y para llevar una dieta balanceada, les recomendamos que visiten al doctor Diego Hurtado Brugal. ¿Dónde? En el Centro Médico Dominico Cubano. Pero tienen que ir de 10 a 1 de la tarde, nada más. Nada ¿Los más. horarios? Ya nada más Nada trabajo más, de 10 a 1. Ah, bueno. Ya no trabajo más. Doctor, agradecido Gracias, de su doctor. amabilidad de aceptar nuestra invitación y compartir estos sabios conocimientos con nuestros amigos televidentes. A ustedes, de igual forma, agradecerles la amabilidad de permitirnos llegar hasta sus hogares e invitarles para que nuevamente nos esperen el lunes a esta misma hora y por este mismo espacio. Feliz Hasta el noche. lunes. Bien. Qué gallos son. Bueno, ese programa. Flavio Gutiérrez, ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos.